Vamos a, jóvenes, continuando el desarrollo de las clases teóricas. Por favor, vamos a tocar el tema de síndrome hemorrágico. Me voy a pedir su atención porque creo que están juntando los dos salones, debería ser dos clases separadas, ¿no? Tenemos que acabar exacto 2:40 para que el doctor Flores pueda continuar. ¿Ya? Cuando ustedes estén en su práctica clínica evaluando pacientes con sangrado, comúnmente ustedes, si observan alguna manifestación de sangrado, tenemos que pensar primero, por ejemplo, si nos refiere, ¿no? Por ejemplo, viene con una historia de ginecorragia, pérdidas por vía vaginal, lo más probable es que nosotros tengamos que evaluar si hay alguna lesión en algún órgano anatómico que explique el sangrado, ¿no? Esa debe ser nuestra manera de pensar. Si el paciente tiene melena, que son por ejemplo la presencia de posiciones negras como la brea como un olor característico, debemos pensar primero que eso probablemente provenga del tracto digestivo, ¿no? Esa debe ser nuestra conducta. Sin embargo, cuando enfrentamos problemas ya sea de coagulación, por deficiencias extransores de la coagulación, por trombocitopenias o por daños de la pared vascular, de los vasos sanguíneos, vamos a ver manifestaciones que se dicen hemorrágicas, hemorragíparas, ¿no? Entonces, este síndrome, como lo dice la diapositiva, es el conjunto de signos y síntomas que denotan o que significan alteración de los vasos sanguíneos o deficiencia de factores de la coagulación o alteraciones en el número y o función de las plaquetas, ¿no? La forma más simple para ir conociendo simplemente la nomenclatura primero, o sea, nosotros, vuelvo a repetir, un paciente puede tener hematuria, presencia de sangre en la orina, y debo pensar, lo vuelvo a repetir, que esa lesión puede venir, por ejemplo, de próstata, de riñón, de uréteres o de vejiga. O sea, esa debe ser mi forma de pensar. Sin embargo, debemos también tener en cuenta que puede ser manifestación de algo mayor, de algo sistémico. A eso nos estamos refiriendo en esta teoría. Entonces, estas son la nomenclatura y ustedes van a desarrollar en extenso en cada capítulo correspondiente la definición y las características, ¿no? Yo estoy enumerando porque así se va a ver. Las lesiones más simples que indican sangrado podrían ser la púrpura, equimosis o hematomas, ¿no? Vamos a ver después unas fotos. Puede tener sangrado en las encías, ingiborragia o epístoles. Como le dije al comienzo, puede tener melena, hematemesis, vómito con rasgos de sangre, o puede tener una rectorragia franca, o puede ser una hemartrosis, que ya vamos a ver que también es una manifestación hemorrágica. Entonces, esto ustedes lo van a desarrollar en cada capítulo en extenso, no se preocupen, simplemente estamos entrando al tema, ¿no? Entonces, las primeras manifestaciones de sangrado se pueden explicar, como dice acá, cuando hay púrpuras sin trombocitopenia, sin plaquetopenia, ¿no? O sea, tendencia hemorrágica de pequeños vasos, de vasos sanguíneos pequeños, capilares, en ausencia de anormalidad en el número o función de las plaquetas o en el sistema de coagulación. Entonces, tenemos varios ejemplos, ¿no? Púrpuras locales, pacientes que tienen problemas de incremento de la presión intravascular, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia venosa, ¿no? O púrpuras después de maniobras de Valsalva, accesos de tos, accesos de vómitos, ¿no? En ancianos, púrpuras en mí se produce por un aumento de la tensión mecánica, por una disminución de la elasticidad del tejido en el anciano, y como ustedes pueden ver, en cualquier lugar, acá yo menciono que puede ser en brazos y piernas, pero en cualquier lugar donde haya efecto mecánico, ¿ya?
También hemos visto tendencia al sangrado cuando hay deficiencia de vitamina C, ¿no? La deficiencia de ácido ascórbico, de ascorbato, que produce equimosis, hemorragias superiósticas. Entonces, púrpura denota, como lo digo acá, lesión de vaso pequeño, en ausencia de alteración del sistema de coagulación o de alteración en el número o calidad de las plaquetas. Pueden haber lesiones purpúricas que nos simulen o que nos semejen sangrado, por ejemplo estas púrpuras alérgicas. Son púrpuras no trombocitopénicas. El síndrome más conocido es el síndrome de Henoch-Schönlein, que está asociada a vasculitis de vasos sanguíneos pequeños. Entonces, no solamente vemos lesiones purpúricas, hemorrágicas en piel, sino podemos ver, por ejemplo, lesiones tipo urticaria, ¿no? Edema y artritis. Entonces, estas púrpuras están asociadas a drogas, alergenos, fármacos, trastornos autoinmunes. Le decía que el ejemplo más común era esta erupción purpúrica que se ve en el síndrome de Henoch-Schönlein. Es una erupción macular sobre superficies extensoras que puede tener artritis, que puede tener dolor abdominal, fiebre y también nefritis, porque afecta a los vasos. Acordarse, ya que estamos entrando poco a poco al tema, las vasculitis sanguíneas, que esta es una forma de vasculitis. Las vasculitis son lesiones generalmente autoinmunes de pequeños vasos. Pequeños vasos tenemos en retina, en el capilar pulmonar, en el glomérulo. Entonces, no es raro o infrecuente que estas enfermedades den manifestaciones en esos órganos. Por ejemplo, una vasculitis no controlada podría dar hemoptisis en un paciente. Y esa sería mi manifestación de síndrome hemorrágico, ¿no? Hemoptisis o esputo hemoptoico. En un paciente con una glomerulonefritis de origen de vasculitis, yo podría tener hematuria franca por un proceso autoinmune. Entonces, aunque nosotros estamos haciendo un tema general, tenemos que también tratar lo particular. ¿Ya? Menciono las infecciones porque existen infecciones sobre todo por agentes bacterianos relacionados a sepsis, bacteremia o viremia, que probablemente como consecuencia de infartos vasculares, microtrombos sépticos producidos por el agente infeccioso, microtrombos o émbolos sépticos, dan infartos vasculares, y en estos pacientes se observan también lesiones purpúricas. Pero también yo tengo que tener en mente que acá más importante es pensar en los posibles agentes, y menciono la púrpura asociada a la meningococcemia. Ustedes han llevado sus estudios de seguramente ya de microbiología e inmunología, y se acuerdan de Neisseria meningitidis, que es un bacilo gram negativo que puede producir meningitis, que durante el estadio de la enfermedad de meningococcemia, que es sumamente contagiosa, puede producir lesiones purpúricas, y hay que reconocerlas. Esto es para acordar que infecciones también pueden dañar, una vez más, los vasos sanguíneos pequeños, ¿no? Y producir diátesis hemorrágica en la forma de equimosis, púrpura o hematoma. Pero entrando ya un poco más al tema del día de hoy, como decíamos, si no son lesiones de vasos, que son lesiones de pequeños vasos por efecto mecánico, por efecto autoinmune, la vasculitis o infecciones, ya tenemos los trastornos de las plaquetas. Es el otro grupo que cuando alguien sangra, que puede ser lo que ustedes quieran, hematuria, melena, hematemesis, hemoptisis, o simplemente lesiones purpúricas diseminadas, entra en juego cómo están nuestras plaquetas. Los valores normales, aunque no es el caso todavía mencionar estrictamente, van de 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico. Y vemos en el ejemplo que hay trastornos del número y de la función. Entonces, por ejemplo,
pacientes con insuficiencia renal tienen tendencia al sangrado. No solamente son hemodializados a veces por catéteres y se usan anticoagulantes como la heparina. Eso ya de por sí solo es un factor de riesgo y sangrado, sino que también tienen alteraciones de una función defectuosa de las plaquetas. Entonces el paciente renal crónico, que ya van a estudiar, es un paciente que también tiene tendencia al sangrado, ¿no? En las enfermedades mieloproliferativas, sobre todo, por ejemplo, leucemias, linfomas, se ha observado que el vaso sanguíneo no responde adecuadamente, no tiene una adecuada respuesta, que es la vasoconstricción para hacer la hemostasia. O sea, no responde bien a adrenalina o noradrenalina, ¿no? Que es la respuesta fisiológica normal. Cuando ustedes tienen un sangrado, que también llevó fisiología, una de las primeras medidas es vasoconstricción, formación de liberación de tromboxano, liberación de plaquetas y formación de un coágulo plaquetario, ¿no? De un trombo plaquetario. Aspirina, drogas. Cada vez que un paciente tenga manifestación de sangrado, tendremos que interrogar o hacer historia clínica del uso de agentes antiagregantes. La aspirina es un antiagregante plaquetario muy usado. Hay otros antiagregantes, por ejemplo, como el clopidogrel, usado para enfermedad coronaria, para prevenir enfermedad vascular cerebral. Entonces, la aspirina altera el mecanismo de agregación plaquetaria, ¿no? Por eso es que cuando un paciente que usa aspirina, y que nosotros ya sabemos que tiene aspirina, primero que nada, yo sé que ese paciente puede hacer manifestación hemorrágica, hematemesis, melena, lo más frecuente, ¿no? Porque hace una lesión aguda en la mucosa gástrica. Y también sé que si ese paciente va a ser sometido a un procedimiento, por ejemplo, una punción, una toracocentesis, una paracentesis o cirugía, hay que suspender el fármaco los días necesarios para que ya no haya el efecto farmacológico. Y eso es de 3 a 5 días, de 5 a 7 días en otros libros, para tener seguridad que no va a haber un accidente, una catástrofe. Porque la aspirina es un antiagregante, riesgo de hemorragia, ¿no? Mucho más si va a ser sometido a una cirugía extensa, ¿no? Las plaquetas pueden tener alteraciones significativas en el número, y eso es lo que vemos más en la práctica médica. Todo lo que hemos hablado también ocurre porque la aspirina es de uso extenso. La aspirina se usa para enfermedad coronaria, para prevenir enfermedad cerebrovascular, pero esto que estamos mencionando acá es también el día a día de los médicos que hacen práctica clínica, ¿no? Las trombocitopenias, igual que la anemia, puede ser por una reducción en la producción de plaquetas, puede ser por incremento de la destrucción de plaquetas, ¿no? O por secuestro, entre comillas, ¿no? Lisis, hemocateresis, que hace un vaso aumentado de tamaño. ¿Qué enfermedad tiene esplenomegalia y que el vaso hace una hiperfunción? Prototipo, cirrosis hepática. Cirrosis hepática por hipertensión portal desarrolla esplenomegalia, hiperesplenismo. El cirrótico es el ejemplo prototipo de la enfermedad que sangra, que puede sangrar en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero sigamos avanzando. Como les decía, ¿no? Los valores absolutos son de 150.000 a 400.000. Como dice acá, con recuentos menores a 20.000 puede producirse cualquier manifestación. A un número más cercano a la normalidad podremos ver pues petequias, púrpuras, equimosis extensas, hasta de repente formación de hematomas por un golpe pequeño, ¿no? A veces estos pacientes también es importante, ¿no? Es un dato orientador. La lesión es atraumática. ¿Se ha golpeado, se ha caído? No, espontáneamente. Acá no ha habido ningún golpe, ninguna caída. El moretón que tengo acá se me ha formado solito, doctor. No hay traumatismo porque está con plaquetas bajas. Entonces, pero cuando ya la trombocitopenia es, como dice acá, menor de 20.000, entonces ahí sí viene, como decimos, las catástrofes. Un paciente puede tener una hemorragia intracerebral, un ACV hemorrágico puro. Se ve, lo hemos visto. O hemorragia gastrointestinal masiva, que no para, ¿no?
sangra 1000 y 1500 con descompensación hemodinámica. Entonces, eso es lo grave de la plaquetopenia, que son trombocitopenias. A manera de ejemplo, ¿no? O sea, ¿dónde hay condiciones o situaciones en que se producen defectos en la producción de plaquetas? Las mismas que hicimos en la clase de anemia, ¿no? En las que decíamos en condiciones que van a dar hipoproducción de la médula ósea. Es un repaso: anemia aplásica, infiltración de la médula ósea por enfermedad hematológica o por enfermedad metastásica, anemia megaloblástica, ¿no? Puede dar por deficiencia de B12 y ácido fólico. Los pacientes que hablábamos en la teoría anterior de que están trabajando con químicos, solventes, sustancias orgánicas, éter, aguarrás, tímer, pinturas, todo lo que entra por inhalación, por exposición de años, síndrome mielodisplasia. O sea, esta es una médula ósea que si tú le haces el examen encuentras de repente escasos precursores de eritrocitos, por ejemplo, o megacariocitos, y ya encuentras de repente blastos, que no debe haber blastos en la célula de un adulto, ¿no? Hay drogas también que son depresoras directamente, ¿no? El alcohol a la cabeza, ¿no? Alcoholismo, causa de depresión de médula ósea. Hablábamos en la diapositiva anterior que había también trombocitopenias por consumo o destrucción en las plaquetas. Uno de los ejemplos más comunes que vemos es lo que se llama púrpura trombocitopénica idiopática, el famoso PTI, ¿no? En esto sabemos claramente que hay trombocitopenia, manifestada, como dice acá, desde púrpura, equimosis, hematomas, hasta una hemorragia grande, severa, dependiendo del número de plaquetas. También sabemos que en esta púrpura trombocitopénica existe el antecedente en el paciente de una enfermedad viral previa de 1 a 2 semanas. Una enfermedad viral previa para ustedes es interrogar si ha tenido, por ejemplo, un proceso respiratorio alto, resfrío, catarro, gripe, porque es el virus, o una enteritis previa en los días que estamos hablando, alguna diarrea autolimitada en pocos días. Con ese antecedente de posible enfermedad viral se ven las púrpuras trombocitopénicas, ¿no? Esta patología se explica por una destrucción acelerada de plaquetas por un anticuerpo. Entonces, si la destrucción ocurre a nivel intravascular, a diferencia, por ejemplo, de una cirrosis hepática, no va a haber esplenomegalia, ¿no? No hay visceromegalia. Y con los antecedentes que hemos hablado. Este es un ejemplo, púrpura trombocitopénica idiopática, es un ejemplo de trombocitopenias por destrucción acelerada de plaquetas. Hay también, como les decíamos, aumento de la utilización, aumento del consumo, ¿no? Acá quiero detenerme unas palabras en la que es la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Nosotros, un poquito de fisiología siempre para que se acuerden, nosotros estamos en un equilibrio, ¿no? Porque normalmente el sistema de hemostasia tiende a que no sangremos. El ser humano no tiende a sangrar a no ser que esté con alguna normalidad o patología, ¿no? Pero el equilibrio también es que, así como el sistema no deja sangrar, el sistema tampoco no deja formar trombos. No debemos formar trombos. No hacemos coágulos en las extremidades, a no ser que haya condiciones que propicien, por ejemplo, una insuficiencia venosa crónica con mala circulación venosa, o que haya obesidad, o que haya habido, por ejemplo, una cirugía que impide un buen retorno venoso. Pero estamos en equilibrio, ni hacemos trombos ni hacemos hemorragia. Las dos cosas son anormales, ¿no? Entonces, este CID o coagulación intravascular diseminada es el ejemplo que tomo más, porque es el que se ve en casos de sepsis severa. En una sepsis que progresa a la falla orgánica múltiple, nosotros vamos a observar que el paciente puede tener trombos, por ejemplo en el pulmón, que agrava su condición,
o una extremidad y está sangrando por plaquetopenia del estómago, está teniendo melena, o sea, totalmente desajustado el sistema de hemostasia, ¿no? Y esto es un ejemplo de aumento, entre comillas, consumo de plaquetas, pero no por anticuerpos, sino por el estado de sepsis, porque está alterada la hemostasia. Cuando un paciente muere en sepsis, muere sangrando, en forma práctica, ¿no? La sepsis es, aparte terrible para el paciente o para la familia, porque ustedes van a ver un paciente que está sangrando, se muere sangrando, se altera la población sanguínea. Tenemos que hablar también cuando alguien sangra, de cualquier manifestación que hemos visto, con deficiencias de factores de la coagulación, ¿no? Porque es otro componente. El hígado sano, que cumple su fisiología, sintetiza, ¿no?, unos factores de coagulación dependientes de vitamina K que participan en la hemostasia, lo que estamos hablando, sangrado, hemorragia o trombosis. Entonces, pero también hay otros factores que están acá, que es el factor 8 y el factor 9, que tienen también una actividad para que no sangremos. Clásicamente estamos hablando entonces acá de las hemofilias. Y las hemofilias también las tenemos que tener en mente cuando alguien sangra, ¿no? Ya ustedes saben por fisiología, se están acordando con la diapositiva, la hemofilia A, la hemofilia B, la deficiencia de factor 8, la hemofilia clásica, que era la enfermedad de los reyes, la nobleza, la hemofilia B, la enfermedad de Crispr, pero, nuevamente, lo que nos interesa como semiología, ¿no? Estas son, como decíamos también antes hablamos, hemorragias espontáneas, severas en tejidos blandos y articulaciones, ¿no? Son las articulaciones que soportan más trabajo mecánico, rodillas, tobillos, codos, ¿no? Y lo que les decía también a ustedes, acá puede haber el antecedente de que es atraumática, no ha habido nada violento ni un factor desencadenante. Así puede debutar un hemofílico, un niño hemofílico, ¿no?, con un sangrado inopinado, con tendencia al sangrado. Entonces, tiene que estar en nuestra cabeza que las hemofilias están presentes. Hemorragia de los tejidos blandos también son problema, porque uno de los factores de hemostasia cuando ustedes ven pues de sangre es hacer compresión en el lugar del sangrado. Están haciendo la maniobra, digamos, de vasoconstricción y luego actúa la hemostasia natural. Pero si sangra en el psoas, en un músculo grande, ¿no?, el sangrado solamente va a parar cuando la cantidad de sangre haga la presión suficiente para parar el sangrado, ¿no?, que se llama, ya lo vamos a estudiar después, síndrome compartamental. La misma sangre tiene cierto volumen crítico y logra parar el sangrado, no hay forma, o sea, para cuando ya la misma presión de la sangre logra parar, detiene la hemorragia. Pero para eso el paciente puede haberse chocado, ¿no?, con anemia aguda o haberse muerto, ¿no? La hemofilia, lo único que tiene que uno tener es sospecha, y no hay más remedio que ponerle el factor que esté deficiente, si no, no hay forma de parar, ¿no? Ahora, otra característica de esta hemartrosis que decíamos que es el sangrado o presencia de sangre en la articulación, es que la salida de sangre, el aumento de volumen de la articulación es extremadamente dolorosa, ¿no? Es un dolor, como decimos en medicina, exquisito, insoportable. Entonces a veces hay que ponerle narcóticos tipo morfina, mepirina para calmar el dolor. Es un dolor insoportable, ¿no? Pero también entra en nuestro terreno de causas de diátesis. Por supuesto que también hay trastornos adquiridos, no congénitos de la población. Lo que hemos hablado era prácticamente trastornos congénitos. Adquiridos, por supuesto. Puede haber deficiencia de vitamina K, ¿no? Acuérdense que los alimentos ricos en vitamina K, y que ya vamos a hablarlo para dar un poquito más complementar, son los vegetales verdes. La espinaca, acelga, brócoli, la vida, todos esos vegetales verdes son ricos en vitamina K. También tienes que pensarlo, ¿no? Porque si tú vas a dar eso a un
posible paciente que puede formar trombos está propiciando la formación de un trombo sin querer por una dieta de ese tipo. Pero si al revés, el paciente, por ejemplo, usa warfarina, un anticoagulante, y le vas a dar eso, estás haciendo un efecto de contrarrestar la acción, ¿no? Entonces tenemos que saber todo eso. Enfermedad hemorrágica del recién nacido, un ejemplo de prematuridad. Los niños, los productos pretérmino, ¿no?, que tienen bajo peso y que tienen una mala maduración pulmonar, mueren por dos causas: por la mala maduración pulmonar, porque no hay surfactante y es prematuro, es inviable, o por hemorragia. La prematuridad de semanas previas antes del parto normal da hemorragia, es grave, no está desarrollado el sistema. Anticoagulantes orales, de cajón. Tenemos que interrogar, así como en aspirina, ustedes tienen que, cuando alguien sangre, tienen que preguntar: ¿no toma usted warfarina por alguna razón? ¿O no toma usted un fármaco anticoagulante? Porque este es un anticoagulante, ¿no? Son cosas, digamos, diferentes, siempre es bueno precisar, como yo le digo a los alumnos de la práctica, ¿no? Un antiagregante lo que está haciendo es impedir la adhesión plaquetaria y dificulta la formación del trombo, una de las fases, ¿no es cierto?, de la coagulación, de la hemostasia. Un anticoagulante oral es un antagonista de la síntesis de los factores dependientes de vitamina K, que es el factor 2, 5, 7 y 9, que se producen en el hígado. Es un antagonista directo, por lo tanto, si el anticoagulante está haciendo su efecto, está contrarrestando la acción de esos factores de coagulación. La tendencia de sangrado es alta, porque este sí está actuando directamente contra los factores que propician formar coágulos. Y un agente trombolítico es una sustancia que directamente va a alisar el coágulo. Por ejemplo, a nuestro papá le encuentran un trombo en la arteria cerebral media y tiene un ACV recién de 4 horas. Si yo quiero que salga del evento sin lesión neurológica, tengo que alisar el trombo. Uso streptokinasa, urokinasa para disolver el trombo. Pero también es peligrosísimo, porque eso sí va a disolver el coágulo y puede hacer sangrar en otro lugar, ¿no? Entonces, los anticoagulantes tienen un rango terapéutico muy estrecho. Los anticoagulantes de tipo humarínicos, cuyo ejemplo está acá, que es la warfarina, originalmente eran utilizados como veneno para ratas, pero se dieron cuenta justamente que a las dosis mayores podían provocar sangrado, por eso mueren las ratas, por sangrado. Entonces se utilizó una dosis terapéutica para humanos, para anticoagular, repito, es diferente a antiagregar. Ustedes tienen que saber así, una cosa es antiagregar, otra cosa es anticoagular. Entonces, en la historia clínica tengo que preguntar, ¿qué condiciones son las que más usan anticoagulante? Pacientes con fibrilación auricular para que no haga trombos intracardíacos y no haga un ACV cardioembólico. Pacientes con enfermedad coronaria para que no se forme un trombo en la arteria coronaria y haga un infarto miocardio, por ejemplo. Entonces, se usa, es de uso médico, diario. Vamos cerrando con la enfermedad hepática que decía que es el prototipo de la enfermedad que nos puede provocar sangrado. Porque en el hígado se sintetizan los factores dependientes de vitamina K, sobre todo la protrombina, que es el precursor de la calcada de la vía intrínseca y la vía extrínseca. Entonces, si no hay protrombina, no hay vía de hemostasia. El cirrótico ya tiene un problema con eso nada más. Aparte, por la hipertensión portal, mientras más avanzada la cirrosis, más esplenomegalia, más secuestro en el vaso y trombocitopenia, ¿no? Entonces, el cirrótico es el paciente que a nosotros sería el ejemplo, el prototipo de que tiene más diátesis hemorrágica. Un cirrótico nos puede hacer melena, hematemesis, lo que se les ocurra, porque tiene lo que estamos diciendo acá más riesgo. Y para nosotros es, digamos, el prototipo de la enfermedad ejemplo que da sangrado, ¿no? La gingivorragia que se observa en las encías y las encías hipertróficas que están un poquito crecidas
se ven en las enfermedades infiltrativas tipo leucemia, linfoma, ¿no? Petequias denota lo que estamos diciendo, que era ese punteado violáceo, ¿no? Moraditas, que miden de 2 a 3 milímetros como máximo, que son aisladas o confluentes, y que cuando confluyen le decimos ya es una púrpura, y cuando ya es más extensa y agarra parte de una anatomía decimos es un hematoma, ¿no? Epistas, y en este caso es puesto con fines académicos porque acá este joven, como ustedes pueden ver, es traumática, ¿no? Hay una desviación del tabique nasal, pero, o sea, epístasis puede ser tranquilamente una manifestación de diátesis hemorrágica, ¿no? Lo que decíamos también otra vez recalcar, unas pocas gotas de sangre provenientes, por ejemplo, de una lesión del urotelio por un cálculo en la pelvis renal, la hematuria, un tumor en la vejiga, o un cáncer de próstata puede debutar con sangrado, o simplemente ser una glomerulonefritis postinfecciosa, postestreptocócica, me da hematuria, perfecto, así deben pensar, pero también tengo que pensar, hay que descartar que no tenga diátesis hemorrágica, por eso tenemos que mencionar todos los ejemplos, ¿ya? El meningococo les mostraba esa púrpura, que era un ejemplo de lesión purpúrica, que era daño de pequeños vasos de la pared, ¿no? Pero que era el ejemplo de púrpura de origen infeccioso, por infarto vascular, por microinfartos, por émbolos sépticos. ¿Por qué tenemos que también reconocer y saber, ¿no? Claro, alguien me dirá, estoy tocando un punto específico, una meningococenia, y es correcto pensar, vendrá con fiebre, trastorno de sensorio, convulsiones, rigidez de nuca, perfecto, pero si veo estas lesiones, con más razón tengo que agarrarme de todo, porque si me contagio del meningococo, aunque me den tratamiento, de repente me muero, aunque me den tratamiento oportuno, porque es letal. Por eso es que viene también la epidemiología. ¿Dónde se dan los contactos de estas enfermedades? En cuarteles, ¿no? En colegios, por eso salen tantas noticias alarmistas, porque el contagio es así, de persona a persona. ¿Ya? La púrpura que hablábamos, que era de origen, entre comillas, el ejemplo de púrpura de tipo autoinmune, vasculitis, en plantas, en zonas extensoras, pero como también están afectados otros vasos, otros microvasos, podría haber urticaria, podría haber rash tipo urticaria, podría haber nefritis, podría haber hemoptisis. Hay un síndrome pulmón riñón que van a estudiar, porque está lesionado el capilar tumoral. Dolor abdominal, artritis, ¿no? Este tipo así de petequias púrpuras diseminadas hemos visto más frecuentemente cuando hay un PTI, cuando hay plaquetas bajas, 30.000, 40.000, 50.000 plaquetas. Hacen lesiones diseminadas, ¿no? Y acá ya es un poquito, ahí se ve, digamos, una lesión purpúrica en la muñeca, sobre la muñeca, digamos, y se observa, creo, en la diapositiva que ya tiene un aumento de volumen y de formación, que ya vendría a ser un hematoma sobre el dorso de la mano, ¿no? Distinto. Pero es la progresión, depende, pues, como digo, la severidad de la patología, el número de plaquetas que tenga, ¿no? Una foto antigua de una hemartrosis, que es, repito, en articulaciones de gran trabajo mecánico, que puede ser tranquilamente sin antecedente de traumatismo. Esto es sumamente doloroso porque el aumento de volumen, la sangre, ejerce presión sobre la anatomía, en este caso sobre la cápsula articular, los tendones, eso provoca dolor exquisito. Es tanta la presión, es como si yo tengo 1 litro de sangre, tengo 1 kilo de peso, por decir así. Eso está comprimiendo una estructura anatómica que va a dar dolor. La única manera es calmar y después descomprimir, evacuar, porque si dejas un hematoma, ¿qué va a hacer? Se va a infectar, ¿no? La vasculitis. Lo que decía de un niño menor, donde se ve un aumento de volumen con una piel lustrosa que indica tensión, ¿no? Con cambios de coloración, propio de una hemartrosis del codo, ¿no? En una
hemofilia. Este es un ejemplo interesante porque a veces se ven, y ahora tenemos también otro paciente similar. Acá pueden ver ustedes que sobre la taza del water hay un sobrenadante hemático, ¿no? Hemorrágico, franco, pero ustedes están viendo también que hay unas deposiciones así como si fueran, como unas aceitunas negras, melena. O sea, este paciente ha tenido melena y ha tenido hematoquesia, que es la combinación de sangre con la sepsis, ¿no? Para que vean la foto. Ahorita mismo tenemos un paciente que ya es por una causa orgánica, pero coexiste, ¿no? Es una paciente que tiene una lesión que está en radioterapia en el tronco cerebral y que tenía el antecedente, lamentablemente, de una enfermedad de Crohn y había sido operada. Pero con tan mala suerte que ahora que está recibiendo radioterapia y corticoides se activó la enfermedad y volvió a sangrar así como están viendo. Mitad melena, mitad hematoquesia. Le hicieron una colonoscopía, llegaron a la zona antigua donde la habían operado y encontraron que lo que quedaba de la mucosa, del ilion, el empate con el colon, había zona de inflamación y sangrado y lo cauterizaron. Pero aún así todavía sigue sangrando, menos que antes, pero sigue sangrando. Pero les muestro para que vean, ¿no? El caso que estoy hablando es un caso de enfermedad orgánica, ¿no? O es una enfermedad inflamatoria crónica intestinal que da sangrado, da diarrea crónica. Pero así, justo las dos fases, o sea, se pueden observar. Melena, hematoquesia. ¿Ya? Esta era una señora que tenía esas petequias, ¿no? Pequeñas, violáceas, bien claritas, bien delimitadas, no son elevadas, no son pápulas, de 2 a 3 milímetros, que ahí está en la cara interna de los muslos. Y esta señora, me acuerdo, como ustedes pueden ver, no tiene ningún golpe o caída, tiene un hematoma, ¿no? En la región malar, ¿no? Bien claro, ¿ya? Pero la señora no tenía traumatismo, obviamente es un detalle, ¿no? De lo que está ahí la quimio, sino que esta señora estaba anticoagulada con warfarina y el sangrado había sido así espontáneo, o sea, lo habían notado cuando se había bañado. Su esposo, tenía un moretón en la espalda, en el muslo, ¿no? Tiene diferentes partes, ¿no? ¿Ves? Ese es entre la rodilla y el muslo. Ahí está, warfarina, ¿no? O sea, se ve en la práctica médica. Bueno, jóvenes, he corrido un poquito, disculpen, para poder hacerle espacio al doctor Flores, que ya debe estar por llegar en 5 minutos. Son 2:35, 2:40 en la otra clase. ¿Lo saca, lo copia?